día para vos, para Charlie y para toda la audiencia. Muy bien acá. Disfrutando esta mañana al ritmo de Rata Blanca. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tiene para nosotros en esta jornada? Bueno, hoy vamos a seguir, como la semana pasada y la anterior, con esta mini secuencia para hablar de políticas públicas guiadas por inteligencia artificial, ligadas a la educación. Y vamos a pensar en un entrenador digital para la formación docente. ¿Puede una máquina enseñarnos a enseñar básicamente mejor? ¿Estamos listos para pensar que un algoritmo pueda revisar cómo formamos a nuestros profesores, a nuestros maestros? Y aún más, ¿están listos nuestros docentes para ser formados por una inteligencia artificial? Bueno, en esta columna que es para tecnocuriosos politizados, el tema de hoy es un tema que nos interesa de sobremanera. Es pensar en Teacher AI Coach, que es una realidad desde 2023 en el Reino Unido, también se aplicó en Canadá y en Australia, pero sobre todo en el Reino Unido, que se trata de un asistente digital basado en inteligencia artificial que acompaña a los profesores en las aulas y analiza las clases, ya sea en tiempo real o grabadas, ofreciendo una retroalimentación y sobre todo dando consejos sobre fortalezas, sobre debilidades, sobre oportunidades de mejora. Digamos, algo así como tener un supervisor pedagógico omnipresente, versión algoritmo. Y para pensar un poquito más allá, lo que Teacher AI Coach, lo que esta política pública, este programa que fue implementado en forma piloto en el 2023, pero sobre todo el impulso fue el año pasado y en manos del Ministerio de Educación del Reino Unido, decíamos, es una herramienta digital que la idea es se integra al día a día mediante una plataforma, mediante aplicaciones, al día a día de los docentes usando procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, y analiza la interacción docente-alumno durante las clases grabadas, va detectando patrones comunicativos, va identificando fortalezas, áreas de mejora, y va generando un feedback. Pensémoslo, es un sistema colaborativo, hoy por hoy no es obligatorio, o vamos a decirlo de otra manera. No es un inspector digital, pese a que algún día puede llegar a serlo, y ahí tenemos un primer debate, sino que es un entrenador colaborativo, ¿no? El docente puede aceptar, rechazar, matizar las recomendaciones, pero accede a esas recomendaciones que se van a ofrecer como un complemento hoy por hoy a los programas de capacitación más tradicionales. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis y explicarles que por qué me pareció muy interesante esto, porque combina varias ramas de la inteligencia artificial y de los desarrollos, se quiere, últimos en inteligencia artificial. Por un lado, esto que les decía, el procesamiento de lenguaje natural del que hablamos muchísimo, ¿no? Transcribir, analizar qué es lo que el docente dice, medir si la explicación fue clara, si se usaron ejemplos adecuados, si se utilizan muchas, por ejemplo, muletillas u otros tipos de vocabularios que quizás no sean los más óptimos. Pero además de eso, suma el reconocimiento de emociones y de las señales no verbales en el análisis del video, o sea, interpreta la entonación, los silencios, los gestos, pero también la reacción de los estudiantes. Entonces, en una clase, no sé, muchos toman el teléfono o demás, la inteligencia artificial puede ver, evaluar qué es lo que está pasando en ese momento que se perdió la atención. A eso le agrega una capa de aprendizaje supervisado, es decir, va entrenándose el algoritmo mismo con muchísimos ejemplos de buenas prácticas docentes. Entonces, va detectando como un profesor que genera, no sé, debate, preguntas abiertas, y lo va identificando como un patrón exitoso. En base a eso, utiliza modelos predictivos, que es la última de las grandes variables, para recomendar a un docente que utilice una u otra frecuencia incluso en la voz. Y esta misma política pública también usa lo que se conoce como redes neuronales profundas, más allá del término cerebro digital, pero sí es una forma que funciona como las neuronas que se va perfeccionando a medida que los usuarios van interactuando. O sea, cuanto más docentes aportan datos, corrigen las recomendaciones, más afinada se va volviendo esta política pública de capacitación. Y acá empieza la parte que a nosotros nos gusta, que son las preguntas un poco incómodas. ¿Quién responde si la inteligencia artificial malinterpreta o genera un consejo equivocado? Por otro lado, ¿cómo podemos evitar
que se homogeneice, o sea, que se equipare, se haga muy monótona y todo igual, la enseñanza, y que quizás el algoritmo termine marginando estilos pedagógicos más disruptivos, más innovadores. Y el siguiente, para mí, pregunta de debate crítico es, ¿cuáles son los límites? Está bien que sea colaborativo, ahora, ¿puede haber una evaluación docente mediante inteligencia artificial? Como siempre decimos, la transparencia de los algoritmos es indispensable para la legitimidad social y mucho más en estos casos de la educación. Para ponerlo rápido, sin duda es un argumento a favor la enorme eficiencia que puede tener este tipo de herramienta de capacitación, la personalización casi absoluta, ¿no? O sea, no es como decía, un supervisor que tiene que mirar muchas clases, sino que tiene un análisis detallado uno por uno, lo cual también ahorra tiempo y por ende dinero, y que el registro sistemático va a generar datos para la mejora continua, ¿verdad? Pero no hay que dejar pasar de lado, primero esto que decíamos recién, la posible sesgos algorítmicos o la opacidad de esos algoritmos, de cómo se calculan, cuáles son los rasgos pedagógicos positivos y cuáles son los negativos. Por otro lado, la posibilidad siempre cierta de sustituir el criterio y la valoración humana con decisiones automatizadas. No es lo mismo dar clases en diferentes contextos. Esto que siempre se habla cuando tiene resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, y quieren evaluar igual a cualquier contexto docente. Bueno, en este caso también es interesante pensar cómo funciona esos criterios en diferentes contextos. Una cuestión más es también la posible sobredependencia, para decirlo de alguna manera, tecnológica. Y por último, que a mí me parece también lo que siempre hablamos, es cómo se van a usar esos datos de cada uno de los docentes. Entonces, en esas 4 o 5 cuestiones, donde la desigualdad social, las brechas, no solamente entre las escuelas que puedan o no aplicar este tipo de tecnología, sino también en la evaluación de diferentes contextos que no son iguales, lo sabemos sobre todo en nuestra región, es donde es necesario pensar que estas tecnologías, que de alguna u otra manera vinieron para quedarse, tienen que ser, sobre todo, la escalabilidad tiene que ser no dejando de lado el lado humano. O sea, hay una frontera ahí, apasionante en el sentido de lo que nos gusta esto, con un potencial enorme para transformar la educación, pero que no está exenta de lo que siempre decimos de los desafíos éticos, de los desafíos políticos, del control democrático, de la supervisión humana, ¿no? Y esto es, para cerrar esta columna, que hay que pensar a los docentes, hay que formar a los docentes dentro de esto como socio tecnológico, no como sujetos pasivos. Hay que generar en la educación una cultura digital, ética obviamente, pero imprescindible. Hay que activar al sector docente en el diseño y la implementación de este tipo de políticas públicas y sobre todo este tipo de herramientas digitales sean implementadas desde el Estado o sean también incorporadas desde algunas escuelas. Claro, claro, claro. Creo, con estas 2 o 3 cuestiones, que nos habilita en este tercer segmento de educación que tenemos, así como vimos la posibilidad del aprendizaje para los alumnos en la primera instancia, así como vimos la posibilidad de evitar el abandono escolar, en esta tercera lo vemos desde, esta tercera columna, lo vemos desde el otro lugar. ¿Cómo hacer para tener mejor cuerpo docente cada día, evitando los sesgos que muchas veces tienen también las capacitaciones y la supervisión humana? Y la gran pregunta es, ¿cómo se involucran los docentes con esto? ¿Se llevan bien? ¿Es bienvenido? Bueno, también incluso los alumnos, ¿no? Que necesitan obviamente de este seguimiento para después tener datos concretos, pero porque veo que el sector docente también tiene sus reparos constantemente cuando se dan algún tipo de innovación, capacitación y demás. No sé si hay datos de cómo es esa vinculación. Bueno, cuando uno busca sobre esta política pública Teacher Day Coach, lo primero que encuentra es si las preocupaciones de muchos docentes sobre, bueno, lo que decíamos, ¿no? La opacidad de los algoritmos, pero también sobre quién carga en esta inteligencia artificial, en este algoritmo, por decirlo de alguna manera, o en estos algoritmos, quién carga
los estilos pedagógicos deseados, ¿no? Y esa es una primera observación. La segunda es lo que vos decías, que muchas veces hay una baja propensión de algunos docentes, y esto también se vio en algunos estudios sobre teachers y coach, y también se vio en algunos estudios, en Estados Unidos esto se implementó en universidades que son privadas, y había una baja propensión de algunos docentes a aceptar las recomendaciones que este tipo de políticas públicas, que este tipo de herramientas digitales daban. Entonces ahí vos das en la tecla de, para implementar esto no es solamente necesario tener la mejor tecnología, aplicarla, sino también lograr que el sector docente sea participativo desde el primer momento. Y eso en algún punto también fue, en la prueba piloto que se hizo en 2023, uno de los talones de Aquiles que tuvo esta política pública, pero que, según los mismos estudios, lo pudo superar en los años siguientes, incorporando más y más docentes, cerca de 9.000 profesores y maestros se incorporaron al uso de esta tecnología. ¿Todo esto en el sector privado de la educación tiene alguna vinculación con el No, sector público? en el caso del Reino Unido, esto fue implementado desde el Ministerio de Educación Bien. y lo han puesto a disposición de estudiantes, perdón, de docentes en diferentes escuelas, ¿no? En escuelas sobre todo públicas. En el caso de Australia y de Canadá también se ha implementado en términos públicos, y en el caso de Estados Unidos, que son los 4 que han picado en punta en este tipo de herramientas, en el caso de Estados Unidos sí fue implementado de forma privada, no intervino el Estado y por ende no está a disposición de la educación pública. Claro, no, consultaba porque ahí también tenés otra limitante, ¿no? La cuestión, bueno, en el caso del Reino Unido, no sé, el tema de regiones y demás, pero después también el estatuto social, después ahí tenés otra limitante, ¿no? Claro que sí, si uno aplica este tipo de políticas que mejoran muchísimo el cuerpo docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes, pero solo lo mejoran en las escuelas que pueden acceder a este tipo de tecnología, bueno, vas a generar cada día una brecha de aprendizaje, una brecha digital de aprendizaje más grande, ¿no? Y ahí también hay que poner el ojo, la cabeza y un poquito el corazón para que si las herramientas sirven, les llegue y les sirva a todos y a todas. La recomendación de este día miércoles de lectura. Hoy le voy a recomendar, voy a ser un poco distinto, le voy a recomendar a un texto que es de Gesenia Pérez y de Nelia González, que estudiaron precisamente en el año pasado, es un texto académico, que de ese texto académico llegué a esta política pública, estudiaron precisamente en un estudio cualitativo cómo hacer para que eso llegue a Ecuador, digo, ¿no? No muy lejos de acá, no muy lejos de nuestro contexto, y llegaron a una de las conclusiones de que las máquinas no pueden ni deben sustituir a los docentes. La formación de inteligencia artificial es para potenciar, pero sobre todas las cosas no para pensar en reemplazar la labor humana en la educación, que es fundamental en la constitución de los vínculos de cada uno de los estudiantes. Estas dos personas realizaron un estudio en Ecuador de cómo implementar ese tipo de políticas públicas para hacerlas efectivas, pero a la vez para que lleguen a todos y todas las personas en la cercana República de Ecuador. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y será hasta el próximo día miércoles. Hasta el próximo día miércoles y saludos a todos y a todas. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges, como todos los días miércoles, hablando acerca de tecnología e inteligencia.